Si ahora ya no necesitas una tercera fila de asientos, pero no quieres tener un vehículo más pequeño y al mismo tiempo podrías apostar por mantener un estilo todavía más cool, este es el Volkswagen CrossSport 2027. Vale, pero ¿de qué se trata este Volkswagen CrossSport o Atlas CrossSport, como es conocido aquí en Estados Unidos, en su lanzamiento? Básicamente es la variante de 2 filas de asientos del Volkswagen Teramont o Atlas aquí en Estados Unidos, que cambia además por fuera no solamente las únicas 2 filas de asientos, sino la caída trasera. Es más acupesada, más dinámica, más como una especie de fastback, pero no deja de ser un SUV mediano por la muy buena altura del suelo, la altura total, el espacio interior, la integración de las 2 filas de asientos con la cajuela y por supuesto las fórmulas generales de un volumen delantero para el transmotor y todo un volumen integrado en la parte trasera con esta caída más sutil, pero al final se trata justamente de eso, de un SUV mediano, pero únicamente de 2 filas de asientos y espacio hasta para 5 pasajeros. Un segmento de SUVs medianos donde tradicionalmente hay 3 filas de asientos y espacio para 6, 7 o hasta 8 pasajeros, no es común tener espacio únicamente para 5. Aquí vehículos como el Nissan Murano o el Jeep Grand Cherokee podrían ser algunos de los rivales más cercanos. Sin embargo, no son vehículos, al menos no todos los competidores directos están disponibles en mercados como el mexicano, así que de momento algo como este CrossSport 2027 está solo en el mercado. Ahora veamos las diferencias que hay entre este Volkswagen CrossSport y la nueva generación de Volkswagen Teramont o Atlas, que es el nombre oficialmente aquí en Estados Unidos. Por supuesto tenemos la misma imagen frontal, de hecho técnicamente es el mismo vehículo, únicamente con estos cambios estéticos y de carrocería que les había dicho, además de que pierden la tercera fila de asientos. Por adelante la misma imagen, líneas horizontales, lo vimos en el Auto Show de Nueva York, ahora ya va a llegar al mercado mexicano con estas 2 líneas DRL que se separan, que lo hacen muy vertical, incluidos estos DRLs en puntos 6 en formato vertical, lo hacen más monolítico, más grande, más fuerte, que se integran desde los grupos ópticos por toda la parrilla y por supuesto el emblema frontal retroiluminado en color blanco, que también es radar, entradas funcionales por aquí y por acá, una cámara en una posición súper baja de este lado, además de que tiene sensores de estacionamiento. Todo esto es estético, no hay entradas funcionales por acá, pero creo que definitivamente esta mezcla entre las líneas súper horizontales y también súper verticales lo hacen ver eso, monolítico, grande, propositivo y muy diferente. También al mismo tiempo hereda este carácter de diseño limpio, mucho más elegante, más fluido y más integrado de Volkswagen. Podríamos pensar en esta generación nueva de Teramont o de CrossSport como una especie de Tiguan grande, y creo que esa es una definición bastante completa porque comparten plataforma y motorizaciones, pero con algunos cambios interesantes. Ahora, de este lado, neumáticos grandes, rines bitono, en este caso son concretamente de 21 pulgadas, discos ventilados por allá. Este, por cierto, es un nivel de equipamiento R o R-Line, no es la versión deportiva, es simplemente esta imagen que le da un saborcito más deportivo, pero únicamente nivel de equipamiento. Espejos al color de la carrocería con direccional, cámaras 360 grados, muy bien, nos estamos poniendo el día, y además del radar y la cámara delantera, más cámaras superiores para las asistencias avanzadas de manejo, reglas funcionales en la parte superior, manijas al color de la carrocería, algo muy de la vieja escuela, pero también muy de Volkswagen, y el detalle de Volkswagen en el poste B, por cierto, negro brillante para integrarse con los 2 cristales, incluido este segmento pequeño del poste C, que por cierto están rodeados en un cromo como ligeramente satinado. Me gusta cómo se ve, no es tan brillante. Abajo nos olvidamos de los elementos negros, fluye la misma parte de la lámina, así que se ve bastante bien, muy limpio sobre todo. Detalles en plástico, muy al estilo de los todoterreno o de los SUVs más bien, y la integración de estas líneas delgadas, sutiles en los grupos ópticos traseros. Desde acá, por supuesto, hay muchas diferencias, particularmente como desde aquí o posiblemente desde el poste B respecto a el tradicional Atlas o Teramont. Es decir, empieza a haber una caída de la carrocería, hay menos espacio y de hecho a esta altura ya no cabría una persona normal en una tercera fila de asientos, que aquí no existe. Aquí hay una cajuela que va desde acá hasta acá, es una cajuela bastante
bastante grande, así que si ustedes son esas personas que necesitan un SUV mediano, sobre todo para cargar muchas cosas, pero realmente no necesitan una tercera fila de asientos, esta es una de las más grandes de su categoría. Además de los detalles de diseño, iluminación LED firmada por IQ Light que va desde los laterales, se integra en esta línea que va hasta el otro lado, se ve súper bien. Además, estos nuevos firmas lumínicas que son como una especie de barretas horizontales independientes que parecen como gráficas de música, me encanta cómo se ve. El emblema de Volkswagen retroiluminado ahora en rojo, por supuesto, el nombre Atlas, aunque para el mercado mexicano va a decir CrossSport, por supuesto, nivel de equipamiento SEL, y uno de los argumentos técnicos más interesantes, el sistema de tracción integral permanente 4Motion de Volkswagen, tracción en las 4 ruedas, limpiador, trasera luz de freno, pequeño aleroncito para reducir la turbulencia aerodinámica e intentar que gaste un poco menos combustible, una antena tipo tiburón por allá, y hacia abajo, cámara reversa, sensor de tensionamiento, tirón de arrastre con preparación específica que, por cierto, si viene de fábrica, tiene enfriadores de aceite que le permiten cargar muchísimo más, y si se instala después va a poder jalar menos, así que esto evidentemente es una configuración muy particular para el mercado estadounidense, que está muy acostumbrado a jalar, a cargar y a llevar sus SUVs con muchas cosas en un tráiler en la parte trasera. Por supuesto, portón trasero de apertura eléctrica, y aquí uno de los argumentos más importantes, el espacio en esta cajuela, porque normalmente en Teramont tendremos la tercera fila de asientos que nos deja muy poco espacio, y aquí todo esto es una cajuela gigantesca que puede llegar con una cortinita, con un espacio inferior. La rueda de refacción, por cierto, creo que no va aquí, va en la parte de abajo, es una galletita, ahí está. Y lo más importante, toda la herramienta a la mano, puertos de acceso de corriente de 12 voltios, iluminación LED y una cajuela que para mí me parece espectacular. Pero por supuesto, es un vehículo que se siente diferente porque es la segunda generación con nueva plataforma, con nuevas motorizaciones en este Volkswagen CrossSport, pero también hay que verlo por dentro. Desde adentro, esta segunda generación completamente nueva de Volkswagen CrossSport es prácticamente el mismo que su hermano directo, el mismísimo Teramont, conocido como Atlas aquí en Estados Unidos. ¿Qué significa? Que tenemos una evolución de materiales, de diseño, de acabados, de equipamiento sobre todo, que nos recuerdan mucho a Volkswagen Tiguan, pero es más grande. Simplemente es una especie de Tiguan agrandado. ¿Qué significa eso? Buenos materiales, plásticos duros, buenos acabados, madera real, aunque sea solamente un acabado estético. Esto sí es madera, un milimetrito o menos, pero se ve y se siente real. Estas pieles de buena calidad con iluminación trasera incorporada, me encantan los detalles, por supuesto, y la evolución general de la calidad, no solamente los materiales, sino cómo se sienten bien ensamblados, bien armados. Y después de manejar a su hermano, podemos decirles que hay calidad, no hay vibraciones, no hay ruidos, así que bastante bien logrado este interior. La posición de manejo, volante que tiene ajuste en altura y en profundidad bastante bien. Un tablero que se siente bastante corto, pero que tenemos ajustes eléctricos con memorias en los asientos. El mismo asiento que hemos visto, por ejemplo, en Volkswagen Tiguan, pero llevado a este SUV más grande. La verdad es que se puede controlar muy bien. El espejo retrovisor cubre por completo el medallón trasero. Hay buena visibilidad. Además de que sí se alcanza a ver todo el cofre, que es muy, muy grande. Es más, creo que es un cofre demasiado grande porque únicamente existe, de momento, una motorización de 4 cilindros turbocargada, así que tal vez no se necesita. Es una herencia de diseño que llega desde cuando había un motor V6 en las generaciones anteriores. Lo curioso es que ahora este motor, de hecho, es más pequeño pero más potente y al mismo tiempo gasta menos combustible. Pero bueno, los espejos laterales son gigantescos y además, de hecho, tienen sensor de punto ciego con estas pequeñas iluminaciones que brillan para alertarnos de que hay un vehículo en un lugar que no podemos ver. Muy bien por eso, así que por visibilidad bien, aunque la zona cristalada no es demasiado grande, creo que es suficiente iluminación al interior, y de hecho el techo panorámico para las dos filas de asientos ayuda mucho a sentir más amplio el interior, así que por posición de manejo y visibilidad, bastante bien. Hablando de tecnología, cuadro de instrumentos digital, pantalla plana, modular que puede ir cambiando de vistas, me encanta porque se puede personalizar. Esto es lo que deberían aprender a hacer los chinos porque está muy bien hecho en Volkswagen. Me encanta la reinterpretación de un cuadro de instrumentos para que se acople. Pero además tenemos un head-up display que desde aquí proyecta en el parabrisas la información más útil, así que ni siquiera hay que desviar los ojos del camino para tener la data más importante mientras manejamos.
Por supuesto, no podemos olvidar esta gigantesca, o voy a decir pantalla, voy a decir casi es una laptop de 13-15 pulgadas que está viendo hacia nosotros. Les dejo el dato por aquí. Compatible con todos los sistemas inteligentes, con teléfonos, con conectividad, con inteligencias artificiales, con absolutamente todo lo que ustedes quieran, con aplicaciones propias de navegación, de absolutamente todo. Y por un lado, eso hace que el interior sea más limpio, pero nos faltan algunos botones físicos y no me encanta que tengas que voltear a ver para subir la temperatura, cambiar el volumen, etcétera. Y sí, hay algunos botones básicos al volante, eso es muy bueno, pero de repente hace falta que estas pantallas tengan algunos botones extra porque el pasajero tiene que recurrir, por ejemplo, a tocarla siempre para encontrar algo. Si no va manejando no hay problema, pero para un conductor entrar a algún menú generalmente tendría que ser a través de comandos de voz o tener que distraerse para buscarlo y picarlo en el lugar correcto, y eso a mí no me encanta y de hecho no es tan seguro. Lo que sí es que sí hay algunos botones. Esta perilla central, porque ahora ya no está aquí la palanca o el sistema de cambios. Tenemos una perilla que cambia entre volumen y entre modos de manejo. En este caso, por ejemplo, puede cambiar entre moods más o menos que cambian dependiendo de nuestro estilo de manejo, que de repente vamos a poder ver distintos, por ejemplo, en su hermana Theramond, con modos de manejo Sport, Eco, personalizado, Comfort, etcétera. Todo se opera desde esta perilla al centro y eso a mí me fascina porque es muy útil. Además de que podemos mover el volumen desde una perilla excepcional. Encendido por botón, estacionamiento electrónico, además por supuesto de 2 cargadores por inducción, pero con el sistema MagSafe que nos va a permitir que el teléfono se quede pegado ahí y que no se ande moviendo mientras se carga con fuerza, que además no tiene ventilación, pero como está separado va a poder tener una refrigeración natural y eso me encanta, además de los 2 puertos USB tipo C, y esto es una consola flotante. Pero bueno, tecnología hay, equipamiento hay, y eso es lo más importante, un equipo más seguro, que por cierto también tiene una firma de Harman Kardon en el equipo de sonido opcional. Suena bastante bien, evidentemente le da un upgrade sobre lo que conocemos, y al final tenemos más seguridad, muchas más bolsas de aire, más sistemas activos para prevenir que tengamos accidentes, y honestamente eso siempre se recibe de muy buena forma. La percepción general del interior, sobre todo con toda la tecnología aquí en la primera fila de asientos, honestamente es muy buena, pero creo que definitivamente hay que también poner un poco de atención a lo que está en la parte trasera, y sin embargo, lo que les decía al principio es que es muy evidente. Esto se siente como una especie de Volkswagen Tiguan mucho más grande. Y sí, definitivamente la evolución de este Volkswagen CrossSport es muy clara en la primera fila de asientos, pero hay que recordar que uno de los aspectos más importantes de este vehículo versus su hermano el Theramond es la segunda fila de asientos, así que ¿qué tal vas por allá? Oye, gracias por preguntar, porque honestamente aquí atrás tenemos mucho espacio. Vean para empezar la distancia que hay entre mis rodillas y el asiento delantero. Creo que nos da incluso espacio para cruzar la pierna sin siquiera tocar el asiento. Vamos cómodos y de hecho los asientos se pueden hacer un poco más hacia arriba, el respaldo, para tener un poco más de área de carga en la cajuela, o incluso también un poco más para atrás para ir mucho más cómodos. Quien vaya aquí atrás no se puede reclinar por completo, pero van bastante bien. Y lo que sí es que en el espacio tradicional donde normalmente irían 2 personas y media, aquí sí caben 3 con una banca corrida. No hay una columna o un centro o el túnel de transmisión muy prominente como para que estorbe a la tercera persona, así que van muy bien, cada quien con su cabecera, cada quien con su cinturón de seguridad de 3 puntos, además de que el techo panorámico llega hasta acá, se siente iluminado, hay iluminación también LED en la parte interior, así que muy bien, bolsas de aire de cabeza para todos los ocupantes, así que está bastante bien. Por supuesto, salidas de aire acondicionado, en este caso con equipamiento opcional, asientos ventilados y calefactados también en la segunda fila de asientos, muy bien por eso, bolsa de aire central, además de que tiene puertos USB tipo C y un puerto de 115 volts como de casa, la clavija tradicional de casa, así que un vehículo muy práctico y espacioso, además de estas pequeñas cortinitas para el sol, para que tengamos un poco más de privacidad o no nos moleste tanto el sol en los viajes donde va la gente aquí atrás y está el sol en la carretera. A veces terminamos quejándonos y con esto lo solucionamos muy bien. O si somos super VIPs, por supuesto, tal vez no nos pueden tomar las fotos los paparazzis. Muy bien hecho este interior. Honestamente, espacioso y práctico. Pero creo que uno de los argumentos más interesantes de este CrossSport es que justamente, como les decía, esta es una cajuela gigantesca. Y si por casualidad llegamos a no necesitar tener que utilizar la segunda fila de asientos, por ejemplo, si fueran solo 2 personas, bajamos el respaldo central, hay espacio para bebidas, y si queremos una super cajuela, bajamos todo el respaldo y tenemos todo este volumen de espacio donde normalmente podrían caber hasta 3 filas de asientos como una cajuela gigantesca. Eso a mí me parece espectacular. Honestamente, aquí atrás es un vehículo muy
muy bien logrado. Bueno, pues así es el interior de este Volkswagen Crossport, el hermano, vamos a decir, más utilitario, más espacioso, pero al mismo tiempo más dinámico quizá del mismo Volkswagen Atlas aquí en Estados Unidos o Volkswagen Terramont en el mercado mexicano. Un vehículo bastante interesante. Hoy no vamos a poder manejar este vehículo, pero espérense dentro de poco porque vamos a tener, por supuesto, la prueba de manejo de la nueva generación, de esta segunda completamente nueva generación del Volkswagen Terramont en el mercado mexicano, dentro de poco en nuestro canal de YouTube. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es un vehículo que les gusta, que les convence? Creo que al menos por afuera y por adentro está muy bien logrado y a mí honestamente creo que me está convenciendo.